He titulado a esta enseñanza del trono a Belén, de Belén al trono. Del trono a Belén, de Belén al trono. Y hay 3 momentos que los vamos a recordar en esta mañana. 3 días importantes, realmente 4. Primero voy a hablar de 3 días importantes que registra la Escritura. El primero es el nacimiento de Jesús en Belén. Voy a empezar de atrás hacia el primero. El cuarto acontecimiento más importante, nacimiento de Jesús en Belén. El tercer acontecimiento más importante sucede 33 años después. ¿Cuál es? Sacrificio de Jesús en la cruz. Pero el segundo acontecimiento más importante sucede 3 días después. ¿Cuál es? La resurrección. Los ángeles anuncian a las mujeres que la tumba está vacía, que Jesús ha resucitado. Y el primer acontecimiento más importante lo veremos en unos minutos. Abra su Biblia en Lucas 2, vamos a ver allí Lucas 2, versículo 7. Lucas capítulo 2, versículo 7. Lucas 2, verso 7, y otra persona que vaya buscando Miqueas capítulo 5, verso 2. Lucas 2, verso 7, y vamos a ver también paralelamente Miqueas capítulo 5, verso 2. ¿Qué dice el doctor Lucas? Lucas es médico, está registrando en 2 volúmenes todo lo que pasó con Jesús, luego está registrando todo lo que pasó con los apóstoles que Jesús envía. Y dice Lucas 2, verso 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Ya el profeta Miqueas, inspirado por el Espíritu de Dios, escribe esta profecía y la encontramos allí en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde el trono será la salida hasta Belén. ¿Se dan cuenta de lo que dice Miqueas? Desde el trono, desde el principio, desde los días de la eternidad, saldrá a ti, a Belén Efrata. A ti saldrá el que será Señor sobre Israel. Y su salida es desde el principio, desde los días de la eternidad. El Señor viene desde el trono de gloria, viene para hacerse humano, una humanidad que encapsula su propia deidad y eternidad, pero que a la vez lo limita
en tiempo y espacio. Él no estaba limitado en tiempo y espacio, porque Él mismo es creador de todo, pero Él se limita a sí mismo y viene del principio a Belén. ¿Se dan cuenta que la profecía ya hablaba de una pequeña ciudad? Hablaba de Belén y cómo los acontecimientos se fueron encadenando de tal manera que nace Jesús. Vuelva a Lucas capítulo 2 y vamos a ver en el versículo siguiente, Lucas capítulo 2. ¿Cómo fue que aconteció todo esto, el nacimiento de Jesús? Lea el versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todos fueran empadronados. Hizo un censo. En estos días vino el censo del DANE, yo no estaba. Y la señorita se estaba como poniendo brava, se estaba disgustando, porque la persona que estaba aquí, Alejandra de Fundación Sion, pues no podía darle todos los datos que yo sí podía darle. Y entonces nos amenazó que nos iban a multar si no dábamos los datos exactos. Y entonces Alejandra me llama rápidamente y me dice: mira, que cuántos se reúnen aquí, que con qué regularidad se reúnen, qué es lo que hacemos acá. Tocó dar los datos por teléfono rápidamente para evitar la sanción. Sucedió un acontecimiento. Dice aquí, aconteció. Como le acontecen a ustedes cosas, a mí nos acontecen cosas de repente. Usted venía por una línea de tiempo, de espacio y se enamoró. Bueno, eso le va a cambiar muchas cosas. Usted venía en su línea de tiempo y de espacio y de repente un accidente que cambia todos los planes que usted tenía en un futuro cercano. Usted venía en esa línea de tiempo y de espacio y de repente un fracaso económico. Y ante un fracaso económico, pues todo se remece y hay que volver a empezar de nuevo. ¿Cuántos aquí han vuelto a empezar de nuevo? Usted venía en su tiempo y espacio y acontece que la nación se estremece y tienes que emigrar. Tienes que buscar nuevos destinos. Pero qué bueno las cosas que acontecen y que es Dios mismo en su providencia que las hace acontecer. Diga conmigo, bendita crisis. ¿Me había llamado alguna vez a la crisis bendita crisis? Aquí aconteció una crisis. Aconteció que José y María estaban juiciosos en Nazaret, al norte de Nazaret, pero se le dio a Augusto César, ¿por qué? Por hacer una movilización de gente. Tenían que ir al lugar de su nacimiento para ser empadronados. Acontecimientos. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para hacer ¿qué? Empadronados, cada uno debía ir a su ciudad. Pero hay unas circunstancias, ya nos vamos a hacer esas preguntas en un momento. Y Josué subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea. Los nazarenos tenían por costumbre
los hombres llevar el pelo largo, una costumbre de los nazarenos. Pero tienen que movilizarse porque hay un acontecimiento. Si hoy empezara la Tercera Guerra Mundial, ¿cuántos europeos van a tener que movilizarse hacia América, hacia Argentina, hacia Brasil rápidamente? ¿Vieron los aviones en Siria la semana pasada? Que caía el régimen de Bashar al-Assad. ¿Cómo huían los que gobernaban, no? Paticas, ¿para qué te tengo? ¿Cómo huían esos que el día anterior estaban poderosos en el palacio de gobierno? Pero los tiempos cambian. Diga conmigo, los tiempos cambian, las circunstancias cambian y los acontecimientos vienen y de repente cambian tu centro gravitacional, alteran tu centro de gravedad. Tú tienes todas las cosas en tu casa bien organizaditas, nevera, camas, muebles, has pintado, le has puesto de todo a tu casa, todos los días mete un coroto más a su casa, mete una cosita más, un cuadro más, un retrato más, y está bien. Pero viene la dana y te inunda de repente, como le pasó a los pastores amigos nuestros allá en Valencia. De repente, en cuestión de 5 minutos, él ve que su carro está flotando, su moto está siendo arrastrada, él no puede hacer nada. Mis amigos están ahora en un refugio de unas hermanas católicas que hacen desde hace más de 60 años una obra muy bonita en Valencia de refugio para gente en extrema necesidad. De repente te quedas en el aire y vamos a hacernos algunas preguntas al texto que tenemos aquí sobre el nacimiento de Jesús. Miren las preguntas que les traje. Primera pregunta: ¿por qué el ángel Gabriel no reprendió a María, pero sí reprendió a Zacarías? Mire ahí en Lucas capítulo 1, versículo 34. María hace la misma pregunta que 3 meses atrás había hecho Zacarías en el templo. ¿Recuerdan a Zacarías, el papá de Juan el Bautista? Zacarías está anhelando un hijo. Zacarías y su esposa Elizabeth han anhelado un hijo, han orado por ese hijo. Y le tocó en turno a Zacarías ir a servir al templo. De acuerdo al turno de los sacerdotes y los levitas, le tocó a Zacarías ese día. Pero había una profecía. En Génesis 49 hay una profecía. Jacob está ya anciano. Jacob está en Egipto, está ya anciano, está despidiéndose ya de esta tierra, y él empieza a profetizar sobre sus 12 hijos, pero profetiza algo sobre Judá. Judá, cachorro de león, de ti saldrá el Redentor. Un anciano que toda su vida se ha dedicado a ser pastor de ovejas. Un anciano que es bisnieto, que es nieto de Abraham. ¿Qué sabe él del futuro? Pero por el Espíritu le es dado a Jacob ver al futuro. Jacob vio aproximadamente 1000
500 años adelante, 1200 años adelante de él, está viendo el futuro y el Espíritu de Dios le está inspirando a profetizar sobre sus hijos y sobre Judá. Dice: Judá, cachorro de león, de ti saldrá el Redentor. Pero eso sucederá en el tiempo de Silo. Si usted pasa por la Biblia así rápidamente, de pronto queda perdido. Cachorro de león, Judá, tiempo de Silo, ¿y eso con qué se come? ¿Había escuchado de Silot? ¿Había escuchado, Felipe, del tiempo de Silot? No son palabras bíblicas como tan fáciles de digerir. El tiempo de Silot. En el tiempo de Silo era un tiempo profetizado para Israel, donde no iba a haber presencia ni gloria de Dios en el templo. Entre Malaquías y Mateo hay una hojita que divide su Biblia, ¿cierto? ¿Sí estaban conmigo? Entre Malaquías, aquí está esta hojita, Malaquías, y luego sigue Mateo. Esta hojita es el tiempo de Silo. Cerca de 400 años. 400 años. Colombia acaba de cumplir 200 años de su grito de independencia, Venezuela y estas repúblicas. 200 años apenas, y nos parece mucho. Esta hojita tiene 400. Es el tiempo de Silo. No habría gloria en el templo. Los sacerdotes irían todos los días. Los levitas en su orden, por sus generaciones, ofrecerían el incienso en la mañana, ofrecerían el sacrificio a la tarde de cordero, todos los días por 400 años en el segundo templo, el templo que reconstruyó Nehemías. Estamos a las puertas del tercer templo. De pronto con Trump, con Jared Kushner, su yerno, se acelere mucho el tercer templo. Pero esto es Silo, esta hojita, 400 años. Y Jacob, allá en Egipto, está a punto de morir y él ve en la profecía que le da a su hijo Judá, ve y habla y dice: Judá, cachorro de león, de ti saldrá el Redentor en el tiempo de Silo. Cuando termine el tiempo de Silo, vendrá el Redentor. ¿Sabe cuándo terminó el tiempo de Silo? El día que el ángel se le apareció a Zacarías en el templo. Ese día terminó el tiempo de Silo, un tiempo donde no había ni ángel, ni gloria, ni manifestación de Dios. Imagínense que nosotros hiciéramos cultos y reuniones, muchas reuniones el próximo año 2025, 50 y tantos domingos reuniéndonos, adorando, orando, buscando el rostro del Señor, y que no haya gloria en tu casa, que no haya manifestación, ni señales, ni milagros, y que tu oración se haga estéril. Eso es Silo, cuando no hay gloria de Dios en nuestra vida. Puede pasar. Puede pasar. Y usted ha orado y ha clamado, y Dios ha guardado silencio. Eso es como un Silo. Pero Silo termina con Zacarías. El ángel Gabriel se le aparece a Zacarías, pero Zacarías hace la misma pregunta que hizo María 3 meses después. ¿Cuál fue la pregunta que hizo Zacarías?
¿En serio vamos a tener un hijo? Había orado por muchos años, ya estaban ancianos, ya estaban adultos. Y el ángel viene y le dice: Elizabeth concebirá. Y Zacarías pregunta: ¿y cómo será esto? Y el ángel le dice: por tu incredulidad quedas mudo. Vaya a hacer el amor, pero calladito. Porque si lo dejo hablando, la embarra. Y verdad, el ángel Gabriel lo enmudeció. Hasta que no nació Juan el Bautista, no recuperó la voz. Con Dios las cosas son serias. ¿Cómo así que, Señor, será que tú me llamas? Tú me vas a... En estos días mi esposa me estaba preguntando: ¿tú serás siempre pastor, Jairo? ¿Siempre serás pastor? Yo me quedé mirando fijamente a Adriana y le dije: eso no se pregunta. Siempre seré pastor. Y no te provoca como tener platica, como que hacer negocios y que tengamos otro estilo de vida. Yo le dije: yo no sé si como pastor el Señor me prosperará o no. Lo que sé es que mi negocio no es andar haciendo dinero. Mi negocio con Dios es andar predicando el evangelio al que lo necesite. ¿Cómo será esto? Y lo dejó mudo. Pero a María, mire el capítulo 1, verso 34. Dice: entonces María dijo al ángel la misma pregunta: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella ya está en embarazo, ella ya ha concebido en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban la estéril. 6º mes, había dicho el 3, 6º mes para ella. ¿Por qué Gabriel no enmudeció a María si era la misma pregunta? Gabriel hubiera podido hacer el mismo acto, ¿cierto? El mismo acto con María. Ah, ¿no crees? Pues vas a quedar muda. No. Porque es que María no estaba esperando ningún bebé. Zacarías sí. Y lo anhelaban mucho. Pero María era una doncella, una jovencita que iba a la sinagoga en Shabbat y danzaba con las doncellas y las vírgenes. Vendrá el Mesías, vendrá el Mesías. Ella lo danzaba, tocaba el pandero, vendrá el Mesías. Pero cuando el ángel le dijo: es que tú eres la escogida, ella dijo: ¿cómo será esto si no conozco varón? Otra pregunta muy interesante, segunda pregunta, léala allí. A ver, a la 1, a las 2, a las 3. No, pero ustedes desayunaron, ¿cierto? Mínimamente un agua de panela con tostada. A ver, 1, 2 y 3. Otra pregunta de este escenario: ¿por qué esperaron tanto tiempo? Luego el ángel no había hablado con María. Y si el ángel habló con María, ella de una vez conectó con Miqueas. Ah, si yo estoy embarazada por el Espíritu del Hijo de Dios, el Hijo de Dios es mi... tengo que agarrar para Belén, porque no es en Nazaret, es en Belén. Pero no,
no se movieron. Y José tuvo un sueño. ¿Recuerdan? En el sueño Dios le habla a José y le dice: María está embarazada, no la rechaces. No la rechaces. Cásala. Eso para José fue muy complicado. Imagínense que yo en el año 97, noviembre del 97, que nos casamos con Adriana me hubiera dicho: estoy embarazada del Espíritu Santo, ¿nos casamos o no nos casamos? Pues hubiera sido muy difícil. ¿Por qué creen que José y María, teniendo la instrucción, estando ella en embarazo, él no se movió tan rápido? Y hay un hecho aquí, y es que José la desposa 3 meses después del embarazo, de la concepción. 3 meses después es que ella está en embarazo, pero ellos son de Belén. ¿Qué va a decir mi familia si yo llego? ¿Qué va a decir mi familia si yo llego a hospedarme con mis parientes en Belén? ¿Qué van a decir? Ellos van a sacar cuentas muy rápido. Oye, ¿usted se casó hace cuánto? No, yo me casé hace 6 meses, pero ella tiene 9 de embarazo, ya casi 9. Las cuentas no nos dan. ¿Por qué no la llevaste para que fuera apedreada? ¿Por qué no la llevaste? Porque ella es pecadora. Eso es adulterio. Entonces, podemos inferir que José y María no se movieron por el qué dirán. Porque si llegaban tempranamente a Belén para el empadronamiento, iba a haber un rollo con la familia. ¿Se dan cuenta que para María no fue fácil? ¿Se dan cuenta que toda la escena de Belén es algo bien complicado? Tercera pregunta. Vamos todos, a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, ya la respondimos. Una razón por la que no fueron tan rápido a Belén y por la que no se hospedaron con su familia es porque María fue desposada con 3 meses de embarazo. Tal vez el embarazo no se le veía mucho. Donde José no atienda la instrucción del Espíritu de Dios, él debía denunciarla, la hubieran apedreado inmediatamente por la ley judía. Pregunta número 4, 1, 2 y 3. ¿Por qué nació Jesús en una pesebrera donde se albergaban los animales? Se les daba de comer a los animales. ¿Por qué creen? De él se dijo en la profecía que el Cordero de Dios vendría a la tierra. Nació en la forma de Cordero de Dios. Y la pesebrera no es algo inocente. Si el Hijo de Dios iba a venir a la tierra y él como Cordero de Dios se iba a manifestar, el lugar más humilde para él nacer fue en el pesebre. José le quiso José buscó en la aplicación de Airbnb y no encontró nada, todo ya estaba lleno. Pero solo hubo lugar para ellos, ¿en dónde? En el mesón, en la pesebrera, en medio de animales. ¿Por qué? Porque él tenía la marca de el Cordero de Dios que vendría a quitar el pecado del mundo. ¿Casualidad o causalidad divina? ¿Coincidencia
o diosidencias. Diga conmigo, bendita crisis. Bendita crisis. Pregunta siguiente, 1, 2, 3. No, pero hagan como un coro angelical en esta mañana. A ver, 1, 2, 3. ¿Por qué los ángeles aparecieron primero a los pastores? Pregunta, ¿por qué los ángeles aparecieron primero a los apóstoles? ¿Qué piensa Gabriel? Hacer el camino, orientar. ¿Por qué no se le apareció a otro grupo o clase social del momento, sino a unos sencillos pastores? El oficio de pastor era de lo más sencillo dentro de los estratos sociales de ese momento. ¿Por qué los ángeles aparecieron primero a los pastores y no le aparecieron, por ejemplo, primero a los sacerdotes del templo? Se supone que eran los que estaban todos los días ahí cerca del lugar santísimo. ¿Por qué los pastores? Bueno, una respuesta puede ser porque ningún otro grupo humano en la tierra habría entendido mejor lo que Dios estaba llevando a cabo. Los pastores crían ¿qué? Corderos, ovejas, crían ganado. Y ellos criando corderos que después los vendían para el propósito de los sacrificios en el templo. Ellos, esos pastores, ellos llegarían a entender después que en el pasado las ovejas habían muerto por el pastor, pero ahora el pastor de los pastores planeaba morir por las ovejas. ¿Qué escucharon los pastores? Los ángeles le anunciaron ¿qué? ¿Recuerdan qué les anunció los ángeles a los pastores? Recuerden. ¿Qué dijeron los ángeles? ¿Saben el evangelio? Ha nacido en la ciudad de Belén el Salvador. Os ha nacido en la ciudad de Belén el Salvador. Ellos entendieron esto, escucharon las buenas nuevas y fueron apresuradamente a buscar al niño nacido. Y le contaron a José y a María, estábamos en el campo, estábamos tranquilos, apacentando el ganado, cuando unos ángeles nos dijeron, gloria, gloria en las alturas, ha nacido en Belén el Salvador. ¿Con qué conectaron ellos? Con Miqueas 5. Rápidamente conectaron, recordaron la profecía, se fueron para Belén a buscar y encontraron. Los pastores encontraron al niño ya envuelto en pañales y dieron testimonio a José y a María y alabaron y glorificaron a Dios por las cosas que habían oído y por las cosas que habían visto. Amén. Siguiente pregunta. La 1, las 2 y las 3. ¿Por qué usó Dios seres angelicales como mensajeros y no usó canales humanos como mensajeros para el nacimiento de Jesús? ¿Por qué creen? Vamos a escuchar dos respuestas del auditorio. ¿Por qué creen?
Ellos fueron los mensajeros con Zacarías. Terminó el tiempo de Silo. Ellos fueron los mensajeros 6 meses después con María. Ellos fueron los mensajeros en el sueño de José. Ellos fueron los mensajeros en la noche del nacimiento con los pastores en el campo. ¡Qué intervención angelical tan poderosa! Quítele a la Biblia la intervención de ángeles y ¿qué le queda? Le queda 100 años de soledad. Le queda el realismo mágico. Pero por eso la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no nos va a ocultar que hay una dimensión celestial donde hay ángeles, querubines, serafines, hay huestes angelicales de millares, incontables en el cielo. La Biblia no oculta que hay seres especiales como los querut, que guardan el acceso al trono, cuidan el acceso al trono de la gloria de Dios. Quítele a la Biblia los ángeles. ¿Ha visto usted ángeles? ¿Ha escuchado ángeles? ¿Ha orado pidiéndole al Señor? Dame, Señor, una experiencia de tercer tipo donde vea ángeles. Yo vi ángeles a los 6 años. Una experiencia inolvidable para mí. La recuerdo como si fuera ayer. Siendo muy niño, vi ángeles. A mis 26 años volví a tener una experiencia de tercer tipo en Medellín. Les he comentado varias veces de esa experiencia, donde oí, donde fui envuelto en algo muy extraño, donde fui marcado con el llamado que hoy hago como pastor. ¿Ha oído ángeles? Janet ha oído ángeles. No son los ángeles de Charlie, ¿no? Son ángeles de verdad. No adoramos ángeles. La Biblia prohíbe completamente cualquier adoración a los ángeles, cualquier culto, invocación directa a los ángeles. Es Dios mismo el que los asigna en misiones. Dios mismo los asigna en misiones. Busquen este libro, anótenlo por ahí. Les va a interesar mucho. Ángeles en misiones especiales. Está en PDF, se consigue en Google. Léanlo ahora en estas vacaciones. Es el impresionante testimonio de un hombre que fue visitado por ángeles en su casa. Él cuenta detalladamente cómo sucedió, cuántas veces sucedió, qué le hablaron. Un pastor que es visitado por ángeles en su casa, y en la última conversación con los ángeles, él les pregunta y les dice: ¿cómo sé yo que en verdad ustedes estuvieron aquí? Y entonces ellos le entregaron una hoja, con cerca de 140 situaciones que le iban a pasar una por una, seguidas en el futuro. Cuando la última se cumplió, la hoja en el escritorio de su oficina se desmenuzó, se volvió como cuando uno quema algo, ceniza, se volvió ceniza. Desapareció cuando se cumplió la última señal. Interesante leerlo, ¿no? Ángeles en misiones especiales. ¿Ya lo tienen ahí? Si alguien lo puede compartir a congregación, compártanlo al grupo de oración. Lo he compartido por ahí en PDF en la sala de oración. Ángeles en misiones especiales. Yo creo que usted lee ese libro y usted va a desear tener y orar por una experiencia con ángeles. Ángeles que libran de la muerte. Ángeles en misiones especiales. ¿Usted sabe cuántas veces usted ha atravesado la calle y no fue atropellado porque sencillamente había ángeles cuidándole?
Andrés, esa noche había ángeles. Yo no lo dudo. Te quedó una marca para que te acuerdes que había esa noche ángeles. Esa noche habían ángeles en esa autopista. ¿Sabe cuántas veces usted ha tomado su vehículo para tomar una carretera y cuántas veces los ángeles estuvieron escoltándole y evitando que colisionaran contigo? Eso lo sabremos en el cielo. Lo sabremos en el cielo. Amén. Quítele a la Biblia los ángeles y ¿qué queda? Quítele a la fe cristiana esto sobrenatural y ¿qué queda? La pregunta final entonces es: ¿por qué usó Dios ángeles primero? Porque los ángeles siempre han estado interesados en los asuntos de la salvación de la humanidad. Ellos han estado interesados siempre, pero ellos no pueden intervenir, no pueden venir a predicar el evangelio. ¿Usted sabía eso? Los ángeles no pueden, tienen prohibido predicar el evangelio. Ellos pueden ser asignados para que los hijos de Dios sean guardados, los escogidos sean guardados de muerte. Yo recuerdo a mi papá recién convertido, la vecina era bruja, medio bruja, hechicera, y como mi papá le mandó una brujería, yo no quiero vecinos cristianos en mi cuadra, y le mandó el brujo, le mandó a hacer un embrujo tenaz. Pero tenaz es tenaz. La carne empezó a dañarse en la casa, aparecían moscas, aparecía sal, empezaron a suceder cosas paranormales. Entonces, cuando mi papá se da cuenta que eso que le está pasando es de brujería, se para y ora. Y entonces el vecino va y le hace una contrabrujería, o sea, le paga más al hechicero del pueblo porque él quiere sacarlo, arruinarlo. Cuando el vecino vuelve donde el brujo para hacerle el segundo trabajo, le pregunta: bueno, dígame, su vecino quién es, ¿será acaso evangélico? Digo, sí. No, con esa gente no se puede. Tome, le devuelvo la plata. Y eso hizo que el vecino creyera en Jesús. Porque él dijo: si este no es el poder de poderes y el poder lo tiene Jesús, yo necesito estar en el bando donde está el poder, el verdadero poder. Y se convirtió, el vecino se convirtió y le pidió perdón a mi papá y le confesó que le había mandado a hacer todos esos trabajos de brujería. Ahora, los ángeles están ¿qué? Ellos están interesados en la salvación, y ellos estuvieron presentes en la creación del mundo y se regocijaron. Dice Job 38:7 que ellos estuvieron presentes cuando el mundo era creado y se regocijaron. Y es muy lógico que Dios les permitiera estar cerca en la presentación del Salvador del mundo, esa noche que Jesús nacía en Belén. Amén. ¿Qué aprendió esta mañana? ¿Recordó cosas? ¿Qué es Silo? Silo es esa hojita blanca que está ahí separando los testamentos. ¿Cuántos años es Silo? 400. ¿Qué es Silo? No había gloria ni manifestación de Dios en el templo, solo había el ritual, el sacrificio, pero no había manifestación de Dios. ¿Usted quiere que en el 2025 en su casa haya manifestación de Dios? ¿Usted quiere que en su matrimonio haya manifestación de Dios? ¿Que en sus hijos haya manifestación de Dios? Pues mueva ese silot, remueva ese silot de cosas, de circunstancias, de pecado. Remuévalo en el nombre de Jesús y párese a conquistar en el 2025 cosas grandes en Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Les dije que lo último
Les hablé de 4 días, ¿verdad? El cuarto día y el primer día importante. ¿Cuál es el cuarto día más importante en la Biblia? Nació Jesús en Belén. Amén. Cuarto día más importante en la Biblia. Nació Jesús en Belén con toda esa manifestación angelical. Terminó el tiempo de Silo. Tercer día más importante en la Biblia. 33 años después, Jesús es ofrecido como el Cordero de Dios que quita el pecado. Segundo día más importante, 3 días después, Jesús deja la tumba vacía. Las mujeres que fueron para perfumar el cuerpo temprano en la mañana de domingo no encontraron nada, sino a un ángel que les dijo: ¿a quién buscáis? Buscan entre los muertos al que vive, no está aquí. Él ha resucitado. No adoramos a un Dios muerto. No servimos a un Dios muerto. Servimos a un Dios, a un Señor que ha resucitado, a un Cristo que ha resucitado. Amén. El primer día más importante en la Biblia es este. ¿Qué día es este? Apocalipsis 11:15. Este es el día más importante. Lo de la Navidad es importante, pero no es lo más importante. Que Jesús entregó su vida en la cruz es importante, pero no es lo más importante. Que resucitó es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es esto. Verso 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Ese día es el más importante, el día en que Jesús se manifestará por segunda vez en las nubes del cielo. Será un instante. No se va a quedar ahí horas a ver: hola Zenaida, ¿qué hubo? Yané, ¿qué más? No, es un instante, como un flash. Suficiente como para que todo ojo constate en la tierra que es el Señor. ¿Se han dado cuenta que últimamente hay avistamientos? Abra las redes, Facebook, cualquier red, avistamientos. Unos niños estaban jugando y un avistamiento, unas luces. Habrá mucha confusión. Y yo no dudo que el anticristo tendrá poder para crear mucha confusión de este tipo. Pero solo los que tienen a Jesús, solo los que han confesado a Jesús, podrán ser testigos de ese avistamiento. Y en segundo lugar, toda la humanidad. ¿Por qué sabemos? Porque dice que toda rodilla, será tan espectacular ese momento, que toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todos admirarán la venida del Señor. Cierre sus ojos. He compartido algo muy sencillo del momento de Belén. Es el cuarto momento importante, pero el primero, el que nos tiene en expectativa, el que nos hace vivir consagrados. Este momento es el que nos hace llenarnos de esperanza, que así
que explote una tercera guerra mundial, así la economía mundial se venga abajo, así vengan todos los cumplimientos que están profetizados, nosotros iremos con el Señor, iremos con el Señor.